Bueno, una vez que terminamos las preguntas, lo que vamos a hacer es verificar la lógica de la encuesta, es decir, que nos hagan preguntas que no correspondan según las respuestas anteriores del encuestado. Entonces voy a previsualizar esta encuesta y aquí lo que vamos a ver entonces son las preguntas que tengo. Solamente tengo 3 preguntas que serían: ¿practica algún deporte?, que es de tipo sí, no, y la idea es que solamente salga cuál cuando ellos respondan sí a esa pregunta anterior. Es decir, si dicen sí, que salga cuál y que salga también la pregunta de cada cuánto lo practica. Pero si dicen no, estas preguntas no deberían existir porque pues, le estaríamos preguntando cosas incoherentes a la persona. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a abrir mis preguntas y dentro del grupo pues entonces voy a buscar, me voy a ubicar en la pregunta que va a aparecer o desaparecer dependiendo de la pregunta de sí o no en este caso. Entonces esta sería la de sí o no: ¿practica algún deporte? Esa no tiene problema, es decir, esa pregunta siempre debe aparecer. Pero cuál y cada cuánto lo practica debería estar enlazada con esta de arriba, así que me voy a ubicar en esta que sería cuál, hago clic ahí y ahí es donde tenemos que tener cuidado, no ubicarnos en esta pregunta, sino en la que se va a desaparecer o que debe aparecer dependiendo de la respuesta anterior. Aquí, cuando ya abre la pregunta, hacemos clic en establecer condiciones y acá entonces me dice cuáles serían las condiciones para que esta pregunta aparezca o no. Entonces dice mostrar únicamente la pregunta de P02, en este caso este es el código, que sería cuál, sí, y acá me está diciendo esta pregunta se muestra siempre. Es decir, que si yo no le hago ningún tipo de validación, todas las preguntas van a ser visibles de acuerdo, o sea, sin importar la respuesta que hayan dado antes. En este caso lo que vamos a hacer entonces es decirle que esta pregunta solamente debe aparecer cuando en la respuesta practica algún deporte respondan igual a, en este caso, sí. Entonces, esta pregunta, ¿cuál?, solamente debe aparecer cuando en la pregunta practica algún deporte respondan sí. Agrego la condición y aquí ya tengo entonces la condición añadida. Entonces me dice que solamente va a aparecer la pregunta cuál si practica algún deporte es igual a sí. Esa ya sería nuestra condición. Entonces voy a salirme de acá un momento, me voy a volver acá a la casita que sería mi encuesta, y si vuelvo a previsualizar la encuesta, me va a aparecer entonces lo siguiente. Fíjense que ya la pregunta cuál no existe en este momento, solamente va a aparecer, bueno, si la persona dice no, perfecto, pero si dice sí, esa pregunta cuál aparece entonces ahora. Eso lo deberíamos hacer entonces también con la de cada cuánto lo practica. Entonces vamos a volver a hacer el ejercicio. Voy a ubicarme otra vez en mi lista de preguntas, voy a mi grupo y voy a ubicarme en la pregunta que va a desaparecer o aparecer. Entonces, cada cuánto lo practica y aquí establecer condiciones. Ahora, aquí entonces ya me aparecen, si se dan cuenta, acá ya aparecen muchas más cosas porque tenemos una pregunta intermedia. Esto para que entiendan que las condiciones no deben estar asociadas a la pregunta inmediatamente anterior. Puede ser la primera pregunta que contestaron y de ahí enlazar toda mi encuesta si así lo quiero, o ya depende obviamente del orden de las preguntas que yo le vaya dando. Entonces voy a volver a enlazarla con esta porque es la que me indica o la que define el resto de preguntas. Entonces, si practica algún deporte es igual a sí, entonces esta pregunta que es cada cuánto lo practica va a aparecer. Hago clic en agregar condición y aquí entonces voy otra vez a la casa. Acá, si yo tuviera muchas más preguntas para ir enlazando, en esta ventanita de acá, en esta pestañita, yo podría hacer clic y seguir o continuar con la siguiente pregunta sin ningún problema. O sea, no tendría que volverme siempre a la casita. Esto lo hago es básicamente para que vean cómo va quedando la encuesta, pero desde aquí
ya podría empezar a enlazar todas las preguntas que necesitara sin tener que devolverme siempre hasta el inicio de la encuesta. Aquí entonces ya voy a volver a previsualizar mi encuesta y aquí entonces ya tengo solamente una pregunta. Si se dan cuenta, ya las otras están ocultas. Si la persona responde no, no pasa nada, pero si responde sí, entonces aparecen las otras. Si yo quisiera, podría agregarle, por ejemplo, a no una pregunta que dijera ¿por qué? Entonces, ¿practica algún deporte? Si dice que sí, entonces ¿cada cuánto y cuál practica? Pero si dice no, podríamos hacer una pregunta que fuera el por qué y lo enlazamos con la misma pregunta de ¿practica algún deporte? Pero con la opción de no. Y así vamos haciendo interesante la encuesta, porque la persona no va a sentir que le estamos preguntando cosas absurdas, sino que todo es lógico y relacionado con ese objetivo que tenemos de la encuesta. Una vez que tenemos lista la encuesta, ya no le vamos a hacer cambio alguno, ya estamos seguros que esa es la encuesta que vamos a aplicar. Entonces hacemos clic en este botón que se llama activar encuesta. Aquí vamos a dejar todo esto en no y acá hacemos clic en salvar y activar encuesta. Se me olvidó mostrarles acá, sale que no podemos ya, una vez que quede activa la encuesta, no se van a poder agregar grupos, no se puede modificar las preguntas, los códigos, las opciones, nada. O sea, esa encuesta queda así. Sin embargo, nosotros después podríamos volver a desactivar la encuesta, pero hay que tener cuidado porque esos datos o sea, si ya aplicamos la encuesta, tenemos algunos datos ya recogidos y desactivamos la encuesta, lo que hacemos es que perdemos esa información que ya habíamos almacenado, así que hay que tener muchísimo cuidado de activarla cuando ya estemos listos, o no aplicarla hasta no tenerla pues ya lista y terminada. Acá entonces me pregunta cómo ya voy a activar la encuesta. Si quiero cambiar la encuesta de acceso restringido, por favor no lo vamos a seleccionar. Esta opción la utilizamos únicamente cuando tenemos un usuario y una contraseña para cada uno de los encuestados, que por supuesto no es nuestro caso. Así que hacemos clic en no gracias. Y en este momento la encuesta queda lista para empezar a almacenar respuestas en el servidor. Ya podría hacer clic acá y ya no me va a salir el mensaje en la parte de abajo que dice que esta encuesta no está activada, no se guardarán las respuestas. Ya lo que empiece a almacenar desde este momento va a quedar en la base de datos de la plataforma y puedo después obviamente descargar esos datos y analizarlos. Si por alguna razón necesitamos detener esa encuesta porque pues vamos a hacer algún cambio, porque nos dimos cuenta que algo nos quedó mal, antes de aplicar la encuesta podemos hacer clic nuevamente en parar esta encuesta, pero acá hay que tener mucho cuidado porque aquí me da dos opciones: encuesta expirada y encuesta desactivada. La encuesta expirada es cuando ya no la voy a volver a utilizar, es decir, terminó y ya no pueden acceder más los estudiantes o los usuarios. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la evaluación docente, después de un tiempo esta encuesta expira, ya los estudiantes no pueden volver a ingresar a evaluar a los profesores. Esa sería encuesta expirada. En esta no se pierden los datos, pero ya no la podemos volver a activar. Mientras que esta de encuesta desactivada nos borra los datos, pero sí nos permite volver a activar la encuesta las veces que necesitemos. Entonces, si yo hago clic acá en encuesta desactivada, ya aquí entonces me dice la encuesta ha sido desactivada, las respuestas a esta encuesta ya no están disponibles porque ya se perdieron, y la encuesta ha sido, la tabla de respuestas ha sido renombrada, es decir que nos crea como un backup, pero los datos no son visibles por nosotros. Entonces acá cerrar y la encuesta queda otra vez lista para hacer modificaciones, para crear preguntas, para hacer lo que sea. Y eso sería todo por ahora.